Hola, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo vídeo desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, hablando de distintos temas de la psicología y del psicoanálisis, siempre desde la lectura de Sigmund Freud, desde la lectura de Jacques Lacan y desde la lectura de Miguel Óscar Menaza, los tres psicoanalistas de cabecera. Bueno, yo soy Pino Lorenzo, soy psicóloga y soy psicoanalista, soy integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela de psicoanálisis que tiene su sede principal en Madrid. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy he titulado el vídeo de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos. Cuando elegimos una pareja amorosa o cuando sentimos una inclinación amorosa hacia alguien, ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que nos enamora? ¿Qué es lo que hace que nuestra libido se ligue sobre esa persona? Bueno, si yo les preguntara a ustedes qué es lo que hizo o cuáles son los motivos por los que se enamoraron de sus parejas actuales, si tienen parejas actuales o cuando se han enamorado, las épocas de su vida cuando han estado enamorados, bueno, incluso uno puede estar enamorado aunque no tenga una relación de pareja, ¿no? Si yo les preguntara cuáles son los motivos por los que se han enamorado de tal o cual persona, ustedes me darían seguramente una serie de motivos. Puede ser que alguno dijera, pues no sé realmente por qué, pero en general la gran mayoría suele recurrir a motivos racionales, conscientes de por qué se enamoró de aquella persona. A veces esos motivos conscientes pueden tener algo que ver con los motivos reales, que son los que hoy vamos a hablar, de por qué nos enamoramos o de qué nos enamoramos de los otros. Lo que pasa es que aún conociendo esos motivos reales, sin embargo, desconocemos por qué ese aspecto me enamoró de esa persona. Por ejemplo, puedo decir, pues no sé, me enamoró de esa persona su forma de hablar, ¿no? O me enamoró de esa persona el color de sus ojos. O me enamoró de esa persona su forma, su sonrisa. Puede ser que dentro de los motivos reales por los que nos enamoramos de esas personas estén esa razón. Sin embargo, seríamos incapaces de decir por qué esa sonrisa hizo que nos enamorara, hizo que pusiéramos nuestra energía sexual sobre esa persona para tomarla como objeto amoroso. Desde el psicoanálisis decimos que en la elección de objeto amoroso se abren dos caminos ante el sujeto. El sujeto tiene abiertos dos caminos ante sí para elegir al objeto amoroso. Uno de esos caminos tendría que ver con un tipo de elección de objeto denominado de tipo anaclítico o de tipo de apoyo, que haría referencia a rasgos de los que nos enamoramos en el otro que corresponden a rasgos de las primeras figuras parentales, de las primeras figuras de apego, de los primeros objetos amorosos. Si recuerdan, en otros vídeos hemos dicho que la primera elección de objeto amoroso tiene lugar en los primeros años de vida, en torno a los 3-4 años de vida, que es la etapa del complejo de Edipo, donde el niño y la niña se enamoran por primera vez, podríamos decir, toman como objeto amoroso a su madre inicialmente y el padre entra como rival. Es la primera elección de objeto amoroso. Luego vemos cómo en la niña, bueno, también toman como objeto el complejo de Edipo completo, también tomaría como objeto no solo a la madre, sino también al padre. Entonces,
este tipo de elección de objeto, tipo de apoyo anaclítico, haría referencia a las primeras figuras de apoyo. Es decir, nos enamoraría del otro algún rasgo que nos recordase a nuestro padre o a nuestra madre o a sus subrogados. Es decir, pues las primeras figuras relacionadas con las figuras parentales, las primeras figuras de autoridad, profesores, niñeras, guardadores, ¿no? Es decir, que un rasgo, por ejemplo, lo que decíamos antes, me enamoró su sonrisa. Puede ser que realmente lo que hizo que depositara mi libido sobre ese objeto fuera su sonrisa. Pero ¿por qué esa sonrisa me enamoró? Bueno, pues si el tipo de elección de objeto en el que estuviera fuera un tipo de elección de objeto anaclítica o de apoyo, sería porque esa sonrisa me recuerda a un rasgo o a la forma de sonreír de mi madre o de mi padre. Y eso, no la sonrisa, sino el recuerdo a las primeras figuras parentales es lo que hace que me enamore, ese rasgo en sí. Ese sería un tipo. Generalmente, cuando nos enamoramos del otro, nos enamoramos de algún rasgo, algunos rasgos. No nos enamoramos de un conjunto completo, de un sujeto completo, sino de rasgos, ¿no? Como por ejemplo decíamos antes, ¿no? La sonrisa, una forma de hablar, una forma de tratarnos. Es curioso porque a veces puede ser incluso, y es común que se dé el rasgo o lo que nos enamoramos del otro es que lleva, por ejemplo, el mismo nombre que mi padre o que mi madre. Y eso ocurre en numerosas ocasiones, ¿no? En la elección de objeto, personas que eligen a su pareja con el mismo nombre que su padre o que su madre. Ahí o que las primeras o que alguna figura parental importante, ¿no? Cuando decimos padre o madre, hablamos un poco de esas funciones, ¿no? Porque a veces, sin ser el padre como tal biológico, la madre biológica como tal, son otros los que a lo mejor han ocupado esos lugares, ¿no? A veces puede ser un abuelo, una abuela, ahora hoy en día no se estila tanto, pero antiguamente, por ejemplo, las figuras de las niñeras eran las que cuidaban a los bebés, eran como las madres de los bebés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de madre-padre, nos referimos a función madre, función padre, que generalmente suelen corresponder al padre biológico y a la madre biológica, ¿no? Pero podrían también ser otros representantes de esa figura, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no? Ciertamente es ciertamente periódico o ocurre con cierta frecuencia que alguien se enamore de otro que lleva el mismo nombre que su padre o que su madre, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que nos enamora del otro no es todo su carácter, todo su yo, toda su figura, sino rasgos. Luego estaría el segundo camino o el segundo tipo de elección de objeto, que sería conforme al tipo narcisista. En este sentido, en lugar de estar de lo que tomaríamos, de lo que nos fijaríamos en qué rasgos nos enamorarían del otro, en lugar de ser rasgos que nos recordasen a nuestras primeras figuras de apego, en este caso los rasgos en que nos fijaríamos en el otro serían rasgos que nos recuerdan a nosotros mismos. A veces, por eso lo que decía antes, podemos saber o llegar a decir qué fue lo que nos enamoró, ¿no? Del otro, algún rasgo, alguna característica del otro, pero no somos capaces de decir por qué ese rasgo nos enamoró, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este segundo tipo de elección de objeto? Bueno, pues lo que nos enamoraría del otro, el rasgo que nos enamorarían del otro sería algún rasgo que nos recuerda a lo que uno es,
a lo que uno fue o a lo que uno le gustaría llegar a ser. Es decir, que realmente cuando nos enamoramos de los otros, el tipo de elección de objeto no es conforme al otro sujeto, no es conforme al objeto, sino va a ser o conforme a esas primeras figuras de apego o conforme a el yo. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos del tipo narcisista de elección de objeto. Por ejemplo, yo soy una persona tímida y conozco a una persona extrovertida y cuando la voy conociendo, ese carácter extrovertida, de extroversión, hace que mi libido se ligue a esa persona, hace que me enamore de él. Pero no porque esa característica, esa extroversión, me enamore del objeto que tengo enfrente, sino porque esa característica de extroversión es algo que forma parte de mi ideal, de lo que me gustaría llegar a ser. El otro viene a mostrarme un rasgo que me gustaría a mí tener. O viene a mostrarme, por ejemplo, un rasgo que ya no tengo. Por ejemplo, enamorarme de alguien más joven que yo. Me enamoro de alguien más joven que yo. Y puedo incluso llegar a decir, no, me enamora su juventud. Bueno, pero ¿por qué te enamora su juventud? Pues no lo sé. Y en ese enamoramiento puede haber detrás un tipo narcisista de elección de objeto conforme a que me enamoro de la juventud perdida, de mi juventud perdida. Entonces me enamoro de alguien más joven que yo, pero no por la juventud de él, sino por mi juventud perdida, ¿no? O me enamoro de algún rasgo que me recuerda a mí, ¿no? Una persona, por ejemplo, graciosa, con sentido del humor, que me recuerda a cómo soy yo y ligo mi libido, la ligo sobre ese objeto. Entonces, la elección de objeto conforme al objeto no se suele producir. Ese sería un tercer nivel o un tercer tipo de elección de objeto que también sería otra posibilidad para elegir, ¿no? Para de elección de pareja o elección de objeto, pero más complicado de acceder, que correspondería al tipo de elección de objeto donde me enamoro del otro por cómo el otro es. No porque me recuerde a mí, no porque me recuerde a lo que me gustaría hacer, o no porque represente lo que me gustaría a mí ser, no porque me recuerde a mis primeras figuras de apego, sino por lo que el otro es, ¿no? Sería el tipo de elección de objeto conforme o elección del tipo completo al objeto, ¿no? O sea, conforme al objeto, que es el tipo de elección más difícil, ¿no? Con lo cual, los rasgos por los que nos enamoramos de los demás, la elección de objetos siempre se va a producir de forma inconsciente, ¿vale? No, nunca vamos, como decía antes, a saber, a menos que uno no lo analice, qué fue lo que le enamoró del otro, nunca vamos a saber exactamente por qué nos enamoramos del otro. Igual que tampoco sabemos por qué no nos enamoramos de alguien en concreto, ¿no? A veces nos puede ocurrir que alguien se enamore de nosotros que aparentemente, racionalmente, conscientemente tenga una serie de cualidades que yo conscientemente las valore, sin embargo, mi libido no se liga a ese objeto, no soy capaz de enamorarme de él, ¿no? Eso que se suele decir, que a veces se dice, ¿no? Que la razón y el corazón no van a la par, ¿no? Cuando hablamos del corazón, realmente, ¿no? Siempre se elige con la cabeza, con el aparato psíquico, ¿no? El corazón es un órgano que bombea la sangre
que nos hace vivir. Siempre elegimos con el aparato psíquico, ¿no? Si tuviéramos que situar, no sitúa el aparato psíquico en el cerebro, ¿no? Si tuviéramos que situar el aparato psíquico, pues tendría más que ver con el cerebro que con otras partes del cuerpo, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos esa distinción entre cerebro y corazón, realmente lo que estamos haciendo es distinción entre la razón, entre las razones conscientes y las razones inconscientes, ¿no? Cuando decimos corazón estaríamos hablando de las razones inconscientes. Es decir, las razones conscientes serían, esa persona tiene cualidades para yo enamorarme de él. Es guapo, tiene dinero, tiene un cochazo, es una persona muy agradable. Sin embargo, diríamos, mi corazón no se enamora de él, ¿no? Realmente, como deberíamos decir, mi elección inconsciente de objeto no lo toma él, ese objeto no ha cumplido, ese objeto amoroso no ha cumplido una serie de requisitos que a nivel inconsciente son necesarios para que mi energía, mi líbido, la energía sexual libre, se ligue sobre un objeto concreto, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Que que la elección de objeto iba a decir no voluntaria. Uno, por supuesto, se enamora, o sea, cuando uno se enamora de un sujeto, está en juego ese sujeto psíquico, está en juego el sujeto psíquico, pero no es una elección consciente de objeto, es una elección inconsciente de objeto, ¿no? Como realmente todo en la vida, ¿no? Es decir, nuestras elecciones en nuestro día a día, en nuestra vida, vienen sobredeterminadas por el inconsciente. Luego están múltiples determinadas, ¿no? Luego puede haber múltiples causas que pongan en marcha una decisión u otra, pero esa decisión viene sobredeterminada por el inconsciente. Esta frase que acabo de decir quiere decir lo que estaba explicando. No me enamoro de quien quiero racionalmente, sino de quien mi deseo inconsciente o quien cumple, como decíamos antes, esos requisitos inconscientes para ligar esa energía sexual. Con lo cual, la elección de objeto, como otras situaciones en la vida, también está sobredeterminada por el deseo inconsciente, ¿no? Bueno, hoy era un poco el tema que les quería hacer llegar. Sí, comentarles lo que les decía antes, ¿no? El tercer tipo de elección de objeto, que sería conforme a cómo es el otro, ¿no? Que sería como el de un mayor nivel de madurez, ¿no? Porque los dos tipos, estos dos caminos de los que hoy hemos hablado, estarían repitiendo fórmulas infantiles. Estarían repitiendo una elección amorosa, estarían repitiendo fórmulas infantiles de elección amorosa. Por un lado, la primera elección amorosa de objeto, ¿no? De nuestras figuras parentales, y por otro lado, la primera elección amorosa no de objeto, sino cuando el sujeto se toma a sí mismo como objeto. Quiere decir, estaríamos hablando de una elección de objetos infantiles. Entonces, una elección de objeto madura, inconsciente también, ¿no? A veces va a requerir de un trabajo para realizar una elección de objeto que nos aleje de esas formas de ligarnos a los otros más infantiles, ¿no? Que responden, ¿no? a esos ideales o a esos rasgos más infantiles, ¿no? Entonces, esa forma más madura correspondería a enamorarnos de alguien por lo que el otro es, ¿no? Sería como el modelo más completo o la forma más completa, la forma más
perfecta, entre comillas, ya que no hay nada perfecto en el sujeto humano, de elección de objetos, ¿no? Bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy y nos volvemos a ver en el próximo vídeo el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Vale? A las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias.